Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar este nuevo video de el campo eléctrico en los medios materiales. Ahora viendo qué sucede con los materiales aislantes o dieléctricos en presencia de un campo eléctrico externo. Para eso arrancaremos con lo que es la polarización en dieléctricos. Vimos en el video precedente que debido a la configuración electrónica de los materiales aislantes y al hecho de que existe una banda prohibida, la energía para extraer electrones de valencia es suficientemente grande como para no poder realizarlo eso. Con lo cual, si bien no vamos a tener electrones para generar una conducción preferentemente, o serán muy pocos, eh, lo que sí va a haber en presencia de un campo eléctrico externo es una fuerza coulombiana. Eh, ¿Cómo podemos hacer para analizar esa fuerza que aparece sobre el material dieléctrico? Bien, básicamente primero recordemos lo que es el momento dipolar eléctrico. Recuerden de física 2 que si nosotros teníamos dos cargas de igual magnitud, de distintos signos separadas a una distancia d, esa distancia tenía que estar definida vectorialmente. El momento dipolar que iba a aparecer y que iba a ser el causante de que este dipolo se alinee al campo eléctrico externo estaba dado por el módulo de cualquiera de estas dos cargas multiplicado por ese vector, el vector distancia que existe entre ambas cargas. Si yo ahora tengo una cierta cantidad de dipolos, lo que puedo hacer es calcular el momento dipolar neto que va, que va a aparecer en función de todos los dipolos que yo tenga. Y nos quedará directamente, si el medio es lineal, una sumatoria de los QI de I. En definitiva, lo podemos abreviar de esta manera. ¿Por qué vemos el concepto de dipolo y por qué vemos el concepto de momento dipolar? Porque básicamente los materiales aislantes se pueden modelar como pequeños dipolos. Si tenemos dieléctricos no polares, que son aquellos que naturalmente no tienen dipolos formados en su estructura, básicamente podemos modelarlo como una carga positiva, básicamente concentrada en el núcleo, y una nube de electrones. Sin presencia de campo eléctrico externo, esta es la forma que tendría la molécula. Cuando aplico un campo eléctrico externo, si bien no aparece eh, un giro, por así decirlo, porque no existe el dipolo interno, lo que va a aparecer es que la nube de electrones va a tender a moverse en función del el campo eléctrico y va a aparecer un descentrado el equilibrio que existe entre las cargas eléctricas positivas y las cargas eléctricas positivas. Esto se puede de alguna manera modelar como el sistema fuera del campo eléctrico externo más un dipolo equivalente con la carga equivalente, tanto positiva como negativa, ya que esto inicialmente está en equilibrio y por principio de conservación de la carga me tiene que seguir dando cero. De esta manera puedo modelar cómo afecta un campo eléctrico externo a un dieléctrico no polar. En cambio, si el dieléctrico es polar, básicamente ya lo puedo definir como pequeños dipolos, en donde cuando yo aplique un campo eléctrico externo, el dipolo se alineará con el campo eléctrico externo. Bien, nosotros cuando vimos el modelo de la teoría electromagnética clásica, vimos que era un modelo continuo, con la salvedad que a distancias muy pequeñas ese modelo fallaba. ¿Está claro? Y ahí cambiábamos a otro tipo de teoría o de modelo que es el modelo cuántico. Pero bueno, recordando el modelo continuo macroscópico, a nosotros siempre nos interesa definir funciones puntuales de campos, ya sean vectoriales o sean escalares. Para lo cual, lo que podemos hacer para este dieléctrico, que va a estar excitado y polarizado por un campo eléctrico externo, definir una densidad
de momento dipolar, una densidad volumétrica que obviamente va a estar definida por un campo vectorial, que va a ser una función puntual, y que se denomina vector polarización eléctrica. Bien, si seguimos avanzando en el modelo de polarización eh, que atienda al modelo continuo de la electrodinámica clásica, eh, vamos a definirlo planteando un problema. Imagínense que yo tengo una región en el espacio que contiene un material dieléctrico, una región acotada. Ese material dieléctrico es excitado, es polarizado por un campo eléctrico externo. Y yo de alguna manera quiero saber el potencial en el punto O generado por la polarización de este dieléctrico. Si recordamos, el potencial generado por un dipolo en un punto cualquiera, por un dipolo puntual, tendríamos que, recordando que es el momento dipolar escalarmente multiplicado por el versor, distancia desde el dipolo hacia el punto considerado, dividido 4pi epsilon 0 r cuadrado. Ahora bien, si este modelo puntual pasamos al modelo continuo volumétrico, el diferencial de potencial generado en O producido por este diferencial de volumen lo podemos escribir de la siguiente manera. Fíjense que si P es la densidad de momento dipolar, P por el diferencial de volumen prima me reemplazaría a P. O sea que de esta manera puedo tener una función que después voy a poder integrar en un volumen para ver cómo es el aporte de cada uno de estos diferenciales de volumen a este punto O. Bien, recordando lo que vimos en clases anteriores, nosotros sabemos que el A sub R sobre R cuadrado no es ni más ni menos que el gradiente primado de 1 sobre R. Bien, si nosotros, en lugar de colocar P escalar A sub R sobre R cuadrado, lo reemplazamos por el producto escalar de P por el gradiente de 1 sobre R. Ahora bien, recordando la identidad vectorial, ustedes recuerden que lo que tenemos acá básicamente es nabla, que es un operador diferencial, aplicado a un producto de dos funciones, una función escalar y una función vectorial. Recordando las propiedades de la diferenciación, sabemos que la derivada de un producto es el producto de las derivadas. Perdón, la derivada del producto es la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función más la derivada de la segunda función, perdón, estoy con mucho furcios hoy, por la derivada de la segunda. Bien, si ustedes se fijan, A es un campo vectorial y phi es un campo escalar. Fíjense que P sería A y lo tendríamos acá, sin la aplicación del gradiente, y gradiente prima de phi sería gradiente prima de 1 sobre R, con lo cual, reemplazando y despejando este término de acá, nos quedaría este término restado por este término, que es lo que tenemos acá. Bien, entonces, esto que tenemos acá, que lo habíamos convertido de esto que tenemos acá, lo vamos a reemplazar. Y obviamente ya no quiero calcular el diferencial de B producido por un diferencial de volumen en el punto O, sino que quiero calcular el potencial producido por todo este volumen. De esa manera integro obviamente en el volumen prima, porque es el punto fuente, donde me interesa a mí. Afuera no tengo polarización de esto. Obviamente vemos que la integral de una suma puede ser la suma de las integrales, hecho cual vamos a hacer en la próxima filmina o slide. Filmina sería muy viejo. Fíjense, retomando la misma ecuación.
nosotros lo que podemos hacer es, separando en dos integrales y viendo que acá tengo un integral de volumen de una divergencia, porque acá me quedaría la divergencia de P. Por el teorema de divergencia lo podemos transformar en una integral de superficie. Recordemos que esta superficie es la superficie que acota al volumen, que encierra al volumen. Y fíjense que este término que tenemos aquí es ni más ni menos que la componente normal, este producto escalar me va a terminar dando la componente normal de P en cada punto de esa superficie. Obviamente, este versor es el versor de diferencial de superficie. Está claro, este es un escalar y su versor está definido acá. Entonces acá tengo el producto escalar. Y de este lado me queda menos la divergencia de P sobre 4pi epsilon 0 R. Bien, fíjense, si nosotros nos acordamos de cuando vimos cálculo de potencial, si a este término lo reemplazamos por una densidad superficial de carga, nos queda la definición de potencial a partir de fuentes de carga superficiales. Después el resto es exactamente lo mismo. Y fíjense que en este punto, acá, si recordamos nuevamente la definición de potencial a partir de las estructuras de carga, vemos que es la estructura del potencial para una densidad volumétrica de carga. Quiere decir que nosotros lo que podemos hacer es reemplazar este modelo que veníamos trayendo con el vector polarización por dos densidades de carga equivalentes. Una densidad de carga superficial, que estaría en la superficie del dieléctrico, y una densidad de carga volumétrica, que estaría en el volumen eh, del dieléctrico. Obviamente, eh, estas cargas se denominan ligadas o de polarización y no tienen nada que ver con la posibilidad de tener densidad de carga libre, que es lo que habíamos visto hasta ahora en el vacío. Estas densidades de carga aparecen por la polarización del dieléctrico y nosotros no la podemos manipular. Es una consecuencia de la polarización dieléctrico, mientras que las cargas libres sí pueden ser manipuladas por uno externamente. Ahora bien, fíjense, si yo aplico la ley de Gauss y hago el flujo del vector P, me daría, por lo que vimos acá, la densidad superficial de carga por el diferencial de superficie. O sea, en definitiva me daría la carga neta encerrada. ¿Está claro? De esta manera, esa carga neta encerrada en esa superficie de polarización la vamos a llamar QL, que es la carga ligada. Por otro lado, vemos que la divergencia de P era la densidad volumétrica de carga cambiada de signo, la de polarización, y nos daría la carga total encerrada en ese volumen. Ahora fíjense que por el teorema de divergencia, la divergencia de P es la integral de superficie cerrada de P. ¿Qué es esto? Con lo cual, algo que en teoría debería ser obvio por el teorema de conservación de la carga total que yo tengo de polarización en un dieléctrico obviamente tiene que dar cero, porque inicialmente el sistema estaba en equilibrio de cargas y por principio de conservación local de la energía no hemos aportado o extraído ninguna cantidad de portadores de carga, con lo cual la carga neta de ligadura o de polarización va a seguir dando cero. Bien, ahí me quedo sin animar esto, pero bueno, trae un poco más de luz a lo que veníamos hablando, ¿ven? Fíjense, acá tengo la densidad superficial de carga y acá tengo la densidad volumétrica de carga. Básicamente, lo que veríamos acá, este término sería este término y este término sería este término.